te vemos activo en redes sociales y uno de esos ejes de trabajo que es un proyecto de viviendas, pero que lo planteas a nivel provincial. Contanos al respecto sobre este proyecto, en qué consiste. Ustedes se acordarán que hace cuando el Marco fue candidato, propusimos un proyecto. Lamentablemente tuvimos la pandemia en la puerta del proyecto y era un proyecto que era una especie de plan de ahorro. Entonces, no quisimos arriesgar en un momento donde venía la pandemia y nadie sabía qué iba a pasar. Pero ese proyecto también yo lo vengo planteando cuando fui legislador en el 2015. Le planteamos al gobernador de la Sota, si ustedes se fijan, yo le contaba el plan FOBICOR, Fondo de Vivienda de Córdoba, que está, usted lo busca en los antecedentes, está un planteo que como bloque, en el cual fue uno de los gestores, se lo planteamos al gobernador. Crear un fondo, no es un banco el que te da créditos, es un fondo. Entonces se adapta a la necesidad de cada persona. Ese fondo estaba compuesto, o sea, tenemos que engrosarlo. En ese momento habíamos dicho que se formara con una parte del presupuesto provincial y con todas las cuotas de la vivienda que se estaban construyendo, que había más de 10 a 15 mil viviendas. ¿En dónde se trabó? En que el gobernador de la Sota quería actualizar las cuotas vigentes. Y ningún intendente quiso en ese momento pagar el costo político de tener que actualizar. Entonces nosotros planteamos las cuotas que ya están. Y a partir de ahora hagamos una forma de actualización. Bueno, a raíz de todo eso y de la experiencia que yo tuve acá en Río Tercero con la vivienda, hemos creado una nueva idea que ya lo hablé tanto como con juez, con Del Ordeo, para que sea un planteo nuestro. Por supuesto que se puede mejorar. Hemos hecho ahora en las redes, aquel que quiera opinar, agregar. Es decir, que este proyecto es a nivel A provincial nivel y no provincial. a nivel Río Tercero. No, a nivel provincial, que se va a incluir. ¿Por qué? Porque esto es un fondo. El de Río Tercero era un plan de ahorro. Esto es un fondo provincial para evitar los bancos. ¿Cómo se arma el fondo? En primer lugar, en eso está trabajando Gabriela, el FONAVI, el Fondo Nacional de la Vivienda, es un fondo que se creó hace muchos años, en los años 90, que se recaudaba del impuesto a los combustibles y se coparticipaba a las provincias. ¿Cuál era la condición? Que se usara únicamente en viviendas. Se llama un fondo específico. ¿Qué pasó? En la época, cuando vino la emergencia en 2001, que Caballo era ministro de Economía, dijo, por esta vez los gobernadores, hizo una ley, pueden usarlo para otra cosa. No se usó más para viviendas, lo usaban para rentas generales, para pagar sueldo. Eso es un proyecto de ley donde hay que modificar ese artículo de la ley de emergencia. Derogar un artículo que es el artículo 2 de aquella ley, donde se vuelva a usar como fondo específico, es decir, vivienda. Ese sería un fondo. Bien. En segundo lugar, una parte del presupuesto de la provincia. Hoy es muy poquito. Yo estuve viendo el presupuesto. Es el 5%, pero de la parte de obras públicas. Es muy poco el presupuesto que la provincia destina a vivienda. Entonces, aumentar el presupuesto en vivienda. Por lo menos duplicar lo que está hoy, que eso también engrosa el fondo. En tercer lugar, todas las cuotas que hoy que se están construyendo viviendas, que vayan a ese fondo. Y a partir de ahora, todas las viviendas que se empiecen a construir, que engrosen el fondo. Entonces es un fondo permanente. Con eso hacemos el fondo. ¿Es viable en este contexto y bueno, país que estamos atravesando poder llevar a cabo? Sí, porque ya existen. Esos fondos ya existen. El Fondo Nacional de la Vivienda existe. Un fondo provincial, tenés que tocar el presupuesto. Y en tercer lugar, las cuotas. En el futuro lo que debemos hacer es ajustar las cuotas, pero no como un banco. Como es un fondo, que ya te voy a decir cómo lo controlaríamos, tendríamos sería un porcentaje de los... Y no digo del empleo, del sueldo, porque hay personas que no tienen empleo, tienen monotributo. Entonces sería un porcentaje entre un 20% aproximadamente del ingreso, ya sea sueldo o no sueldo. Con eso pagarían una cuota, que sí, esa cuota es actualizable, pero siempre en relación a sus ingresos. Por lo tanto,
ese fondo es autosustentable. Con el Fondo de la Vivienda Provincial, todos los años una parte del presupuesto va y las cuotas. Entonces tenemos un fondo sustentable. ¿Por qué digo que lo controlo? Normalmente, ¿cuál es el problema que tenemos? Hay una muy mala recupero de lo que pagan las viviendas. Entonces, la idea es, como esto es un fondo, vamos a hacer que el recupero haya una comisión de adjudicatarios. Entonces, aquel que no paga porque no quiere y le quitamos la vivienda, van a ser los mismos adjudicatarios los que van a ver que no hay voluntad de pago, porque los futuros adjudicatarios necesitan de ese fondo para seguir teniendo viviendas. Entonces, no es ya el intendente o el banco el que te lo viene a quitar. No, va a haber una especie de la misma gente que futuro adjudicatario la que va a controlar que ese fondo sea permanente. ¿Cuál es la otra cosa que hemos visto nosotros? El metro cubierto de la construcción. Hoy está en 150, 160 mil pesos el metro cubierto de la construcción. Podés abaratarlo un poquito si la vivienda es social, o si se hace en grupo de vivienda. Nosotros, otra de las cosas que se le ha planteado es disminuir el costo de la vivienda social. ¿Y cómo? Disminuyendo el metro cuadrado. ¿Y cómo lo podés hacer? A aquellas empresas que hagan viviendas sociales pueden tener una disminución impositiva. Bien. Las que hagan viviendas sociales, tanto en el costo de la construcción como en el impuesto a las ganancias. Aquellas empresas que compren materiales de construcción, eliminar el IVA a los materiales de construcción para viviendas sociales. Y tercero, eliminar los impuestos a todos aquellos profesionales que trabajan en la construcción de viviendas sociales. O sea que tenemos que bajar el costo del metro cubierto de vivienda social. De esa forma la gente va a tener mayor acceso y la cuota para pagar va a ser menor. Es como ves, es un combo de ideas. Hace poco estuve con un contador y me dijo que si no se puede y si es dificultoso sacar el IVA a los materiales, se puede hacer que la empresa use el IVA para que compre los materiales para invertirlo en la misma empresa. Es decir, que haga una especie de diferimento de IVA, pero que lo use para la construcción de vivienda. Es decir, la otra pata sería disminuir el metro cuadrado de vivienda. Como ves, lo hemos estudiado bastante, hace mucho que vengo trabajando en esto, pero, por supuesto, hay cosas que se pueden mejorar en este fondo y lo que queremos es que esto se convierta en ley. Por eso es que en las redes estamos consultando a la gente si está de acuerdo y que nos apoye, que nos haga propuestas. Porque ya fracasé una vez en la ley, pero si tenemos el apoyo y ahí la gente entiende cómo puede ser el proyecto, creo que se puede convertir en ley y puede ser una buena propuesta para Juntos por el Cambio. Además de que el tema de viviendas hoy en la provincia de Córdoba es la falta de vivienda es una carencia, ¿no? Y atraviesa toda la provincia de norte a sur, así que bueno, y la gente reclama y una de las principales necesidades que hay hoy en Córdoba, no solo en Córdoba, sino en el resto del país también, ¿no? Pero en este caso hablamos de la provincia, es el tema de viviendas y bueno, pensando en el 2023, creo que el eje de la campaña de Juntos por el Cambio, como el resto de los partidos, va a ser dar una respuesta a esta necesidad. Por eso me puse a trabajar en esto, para que seamos pioneros.